En 2020, mientras el mundo vivía una pandemia sin precedentes, un grupo de reporteros se adentró en los hospitales y centros de atención en Colombia, documentando la lucha diaria de los profesionales de la salud para enfrentar el COVID-19 en todo el país. 5 años después, esta serie documental ofrece un espacio para reflexionar sobre las falencias del sistema de salud en su momento, las lecciones aprendidas y los desafíos hacia un sistema de salud preventivo, predictivo y resolutivo. Durante la cuarentena derivada de la emergencia sanitaria ocurrida en 2020 como producto de la presencia del COVID-19 a nivel mundial, un grupo de profesionales de la salud atendió en medio de precarias condiciones las demandas de la población afectada por este virus. Soy Luisa Fernanda Borges y les doy la bienvenida a Héroes en Pandemia, una apuesta audiovisual de Señal Colombia por la transparencia informativa. Hoy conoceremos al Dr. Víctor Ballén. Su experiencia evidencia cómo la pandemia reveló una verdad clave. La salud no solo es técnica y ciencia, también es empatía, escucha y humanidad. Un llamado urgente a repensar el sistema desde lo humano. Esa es la historia de Víctor Ballén, el pediatra de la Clínica Los Rosales de Pereira, el primer médico contagiado de COVID-19 en Colombia. En esta batalla contra el tiempo, la colaboración de sus colegas fue fundamental para su recuperación. Yo era pediatra de la unidad de cuidado intensivo de la Clínica Los Rosales, que ya fue donde hubo el primer foco, donde salieron los primeros 60 contagiados entre médicos, paramédicos y parte administrativa. Yo nunca en mi vida he estado hospitalizado, sin ninguna enfermedad, sin ninguna cirugía. Obviamente, para nada en este mundo yo iba a pensar que iba a estar dentro del 10% de infectados que se complicaban. El 80% de la población se tendrá, no nos tendremos, siempre decimos, que infectar. De ese 100% de los que se van a infectar, decíamos, solamente el 10% terminará complicado. Entonces usted al hablar de un pequeño 10%, usted nunca se va a imaginar de que a usted le va a tocar eso. Con los 60 primeros que hubo en la clínica, deciden tomarnos la prueba a todos los trabajadores de la clínica. Como al día siguiente de que me tomen la prueba, inicio con síntomas gripales y pues no le presté mucha atención. Sin embargo, como tenía síntomas respiratorios, y estábamos en plena pandemia, lo responsable es aislarse. Empiezo yo un aislamiento preventivo, pero día tras día empieza no un deterioro clínico, pero sí persistían los síntomas, mucha tos. Yo no sabía si era COVID o era una neumonía que había adquirido o una simple gripa. Empecé con más malestar, no podía dormir por la tos tan desgarradora que me daba. Mi esposa me decía, ¿por qué no consultas? Entonces entra uno como en un dilema, no tengo la prueba, ¿cómo voy a consultar? El día ya 25, que era un sábado, me pongo yo súper mal. Yo mismo me escuchaba los pulmones, como cuando uno cierra y abre un velcro, un cierre mágico, crujían. Si yo no hago algo, si yo no alerto a mi esposo, le digo, no, ya no puedes estar aquí más, ya debes ir a un hospital, debes ir a una clínica donde te puedan atender y te puedan mirar y ayudar en el tema de su prueba para que sepan qué es y qué es lo que tienes y poderte atender apropiadamente. Empezamos a hacer las llamadas pertinentes para solicitar esa ayuda o ese apoyo a nivel ya de salud. Le hacen como un examen en casa, lo revisan y toman la decisión de llevarlo inmediatamente a la clínica. Para hablarlo así coloquialmente, yo estaba con el 50% de oxigenación que normalmente debe tener un ser humano. Cuando yo veo la tomografía de tórax, no, a mí se me vino el mundo encima, porque ya uno como médico sabe. Tenía múltiples focos neumónicos, el pulmón estaba completamente comprometido, parecía una tomografía de un paciente de 80 años con EPOC padeciendo COVID. En ese momento ya inician mi aislamiento, me aíslan, me manejan como paciente COVID
La historia nos recuerda que quienes trabajan en el sector de la salud también son seres humanos que necesitan de nuestro apoyo. En su caso, la solidaridad de sus colegas, como la del doctor Pastrana, lo mantuvieron con vida. Me visita inicialmente el doctor Oscar Pastrana. Me dice, colega, sus gases están re mal y su tomografía terrible. Yo iba armado con todo el discurso de lo que le íbamos a hacer, que había que bajarlo a UCI, y me encuentro, aparte de un médico y un colega, un ser humano, y me pide que aparte de la situación médica de él, hablemos de la vida, que es una parte, pues yo creo que lo que marca la diferencia en esta historia. Uno nunca deja de temer. Yo sabía lo que me venía encima, que era una ventilación mecánica. En ese momento de mi vida tampoco me sentía muy bien con Dios. O sea, todo se unía. Porque yo tenía miedo, yo no quería ser entubado. Yo le pregunto a él, yo le digo, mire, Oscar, yo soy papá de 2 hijos. Tengo una esposa. ¿Usted en mi lugar qué haría? Entonces yo creo que hay situaciones y hay momentos donde a uno la vida lo lleva a reflexionar y a pensar, y uno de esos momentos es cuando uno siente que se va a morir. Y eso fue lo que pasó con Víctor. Me dice que él tiene que vivir porque él tiene que darle mucho amor a su hija, él tiene que resolver unas situaciones con su familia. Abre el corazón, olvido de momento la parte médica, nos centramos en el tema que él quería, que era hablar de la vida y lo que podría pasar si él moría, y también de lo que podría pasar cuando él estuviera en UCI. Entonces, llega un momento de epifanía a tu vida en ese momento cuando tú ves que la muerte está encima tuyo, porque yo me sentía muy mal, yo me sentía ahogado. Era inminente que me iban a llevar a cuidado intensivo y yo sabía que me tenía que ventilar o me moría. La PAFI, que es una concentración de oxígeno, estaba cayendo dramáticamente, o sea. Él sabe que es un proceso difícil, que tiene que estar expuesto a una intubación, que era lo que él menos deseaba, que es un proceso de invasiones, que uno puede tener otras infecciones agregadas al estar en una unidad de cuidado intensivo, unas complicaciones agregadas. Además, el saber, como es de conocimiento general, que un paciente que está intubado y que tiene COVID, el riesgo de mortalidad es muy alto. Entonces yo creo que es superar todos esos miedos y esos temores y saber que uno realmente se puede morir, que es una condición que uno todavía a los 42 años que tiene Víctor no asume. Uno cree que el momento de uno es después. Y una vez consultó y estaba aquí, a él le fue difícil inclusive entrar en la unidad de cuidado intensivo o decir, sí, bueno, yo quiero que me lleven allá, por ese temor que podemos tener nosotros como personal médico del conocimiento de a lo que nos estamos enfrentando y lo que nos puede suceder en una unidad de cuidado intensivo. Y en el momento, antes de dar el visto bueno o mi consentimiento para que me pasen a la UCI, lo primero que hago es una oración. Le pido a Dios que por favor me perdone todo lo malo que había hecho y que pues empecemos desde cero, ¿cierto? Después de ver el TAC, de ver los gases arteriales, yo pienso que me voy a morir. Llega la anestesióloga de turno y me dice, lo vamos a entubar, doctor. Desde UCI me escriben, me dice, mamá, me tienen que pasar a ventilador mecánico. Y yo, ay Dios, eso fue muy triste. Me dice, le recomiendo a mi bebé, mamá. Saqué mucha fuerza y le dije, no tema, mijo, Dios está con usted. Ya después de que logramos persuadirlo que llegara a la unidad de cuidado intensivo, se hizo un proceso con él, se esperó, se le dio manejo médico, se hizo terapia respiratoria con él, hasta que llegó un punto que definitivamente dijimos, lo mejor para Víctor es que esté intubado. Y esa noche se empieza pues como también todo ese proceso de ventilación mecánica, que es el soporte o uno de los soportes que requieren estos pacientes. Cuando a mí me llaman de la clínica y me dicen que queremos comentarte cómo está tu esposo, él me dice, tienes que estar preparada para lo peor, ahí sí uno dice, Dios mío, muéstrame, enséñame cómo va a ser mi situación ahora que ya mi esposo no va a estar, porque el doctor se veía con tal angustia y tal, como tratándome de decir, mira, ya no hay nada más que hacer. El diagnóstico de tu esposo es crítico, estable sí, pero crítico. Desde el inicio de la cuarentena por la pandemia del COVID-19, los profesionales de la salud en Colombia se enfrentaron a una crisis sin precedentes, convertidos en pilares fundamentales para una sociedad en crisis.
En medio de la falta de recursos y la incertidumbre, descubrieron que su fuerza residía en la empatía, la resiliencia y un compromiso inquebrantable por la vida. Yo no creo que ser científico y tener fe vaya desligado. Yo creo que antes pueden ir de la mano. Y por el contrario, uno nota que cuando sus pacientes tienen la fe y tienen creencias y son apegados a ellos, tienen un sustento más grande de las personas que no son tan creyentes. Lo vi en el proceso del doctor Víctor y lo vi en la forma en que su esposa y su familia asumió este proceso. El grado de resiliencia que tenía doña Margarita en todo esto, ella siempre apegada a que había algo más grande que nosotros que les iba a ayudar y que le iba a ayudar a don Víctor a salir, hace que ella guarde más fácilmente la compostura y tenga como esa capacidad de decir, no, hay algo más grande que me está ayudando y que va a hacer que mi familia esté bien. Cuando alguien realmente cree que una fuerza superior le está ayudando a salir de todo este proceso, le hace más fácil. Cuando nos vemos ese estado de salud que va deteriorando en mi esposo, decidimos con mi hijo empezar a orar y a pedirle al Señor que tenga piedad, que tenga misericordia. Él decía, mamá, tranquila, que Dios ya sanó a papá. Papá va a volver a casa con nosotros, vas a ver. Entonces no te angusties, no llores, porque Dios lo sanó. Entonces es tan fuerte y tan difícil poder manejar eso que todo el tiempo te está invadiendo y que al mismo tiempo estés tratando de aferrarte a Dios y decirle, Dios mío, ayúdame, por favor, sálvalo. Santi necesita a papá, Mía necesita a papá, yo necesito a mi esposo, ayúdame, por favor. El día 13, el equipo de cuidado intensivo hace un intento de extubación. Para ti poderte extubar, tienen que bajar todos los medicamentos que te mantienen en ese estado de coma inducido, ¿cierto? Y es el único momento en donde, después de 13 días, yo tengo relativa conciencia. En ese momento me despierto como en un 50% y tengo lucidez. Mi mente reacciona un poquito y lo único que yo veo es una luz amarilla intensa. En ese entonces, cuando hablo con Dios, le llevo todas las áreas y cuando ya estaba como resignado, porque yo pensé que moría en ese momento ya, dije, bueno, Señor, pero voy a darte unos pocos motivos por los cuales te voy a decir que me puedes dejar vivir. Y lo primero que hago es decirle a Dios, Señor, déjame ser mejor esposo, mejor hijo, mejor padre y mejor médico. Dame esa oportunidad de vida para hacer esas cosas. Entonces simplemente lo que yo siempre le decía a Víctor era, Víctor, hay un compromiso con usted, hay un compromiso con Dios, hay un compromiso con sus hijos y su esposa. Usted no se puede morir. Entonces siempre le repetía eso en mis turnos y le repetía para que él se aferrara y supiera que a pesar de la situación tan difícil por la que estaba pasando, realmente él podía salir de eso. Cuando me extuban y tengo el primer destello de conciencia, lo primero que recuerdo es que se acerca el anestesiólogo y me dicen, Víctor, yo tengo un compromiso con Dios y es entregarle a Margarita a su esposo y a Santiago y Mía a su papá. Y lo voy a hacer. Es un momento muy bonito porque cuando uno extuba a un paciente sabe que está un paso más allá de salir de la unidad de cuidado intensivo. Entonces para todos realmente fue muy emotivo, tanto para los auxiliares como para las jefes, todo el mundo, los terapeutas. Nosotros estábamos muy congraciados con que él estaba bien y él estaba feliz. De hecho, él obviamente lloró. Debemos hacer un reconocimiento al equipo que te atendió y que gracias al esfuerzo tanto tuyo como de ellos, hoy estás sano. Con la ayuda de Dios por delante, con la oración de mi esposa, de mi familia, de toda la gente, esa oración tan fuerte, ¿cierto? Y esa intercesión por Dios fue la que hizo que mi cuerpo soportara todo esto, ¿verdad? Y mis colegas, ¿cierto? Hicieron el resto, se dejaron utilizar por Dios. Es algo maravilloso porque de otra manera no hubiera sucedido.
La fe en la ciencia no es solo una frase común. En tiempos de crisis, la necesidad de creer en algo nos otorga esperanza. Luego de 5 años y tras nuestro reencuentro con el Dr. Ballén, nos relata cómo cambió su vida luego de sobrevivir al COVID-19. Realmente yo jamás en mi vida pensé estar en una UCI como paciente, tener las complicaciones que tuve, porque realmente como médico creo que tuve todas las complicaciones posibles que un paciente con COVID puede tener. Gracias a Dios, lo único que no alcancé a tener fue traqueostomía. De hecho, el día que me extubaron era como el día límite en donde decidían: o te sacamos del ventilador mecánico o te hacemos traqueostomía para que sigas respirando. Entonces realmente uno entiende lo vulnerable que uno es, la vida como que se encarga, por así decirlo, de enseñarte de esa manera lo vulnerable que tú eres. La vida se encarga de quitar todo rasgo de arrogancia que haya en tu ser, en tu formación, y te intenta llenar de humildad. Lo que aprendimos los médicos en particular es lo vulnerable que es nuestra profesión a nivel laboral. Por ejemplo, yo tuve mucha dificultad para conseguir trabajo después de esto, las puertas cerradas, no hubo realmente mucha amabilidad en tenernos en cuenta de lo que habíamos estado fuera del trabajo precisamente por el COVID. Fue muy difícil. Eso de héroes sin capa, los aplausos, fue algo muy romántico, pero realmente de ahí yo pienso que hubo muchos colegas, yo estoy seguro que las viudas o los viudos, los familiares de mis colegas fallecidos no recibieron absolutamente ningún apoyo durante este proceso, lo cual es triste, ¿verdad? Como te digo, en mi caso yo terminé perdiendo muchas cosas, perdí todos mis ahorros, inevitablemente el banco tomó posesión de mis bienes y todo lo demás, porque no hubo ningún apoyo. Realmente yo le doy gracias a Dios porque pues mis hijos aún me tienen, no con la cantidad de tiempo que ellos desearan tenerme y que yo deseara tenerlos por mi trabajo. Lo digo de verdad, de corazón. Siempre pienso que el que puede estar ahí soy yo, o el que puede estar ahí es un familiar mío, porque además pues tuve la desdicha de perder varios familiares en el proceso. Tuve la desdicha de ver fallecer a compañeros de universidad, a compañeros de posgrado, a profesores. Realmente tuve que verlos cómo caían como fichas de dominó. Y si eso no te mueve, no te mueve nada. Sí puedo decir que cambió mi enfoque de cómo veo el paciente. Entonces trato de cada día ser más empático, ser más tolerante, de dar lo mejor de mí, pensando siempre que de verdad el que está ahí puedo ser yo, porque estuve en ese lugar, o un familiar mío. La representante a la Cámara, Olga Lucía Velázquez, ha liderado iniciativas legislativas para fortalecer la atención en este ámbito en Colombia. Hay muchos desafíos, primero porque cuando entonces empezamos a mirar, bueno, ya pasó la pandemia, ¿en qué se gastó la plata el gobierno nacional? Y entonces empezamos a decir, bueno, el gobierno nacional no tenía recursos, pero hizo un fondo que se llama el FOME, ¿cierto? El Fondo de Emergencia. Este fondo se consolidó con unos recursos del presupuesto general de la nación, pero también de créditos. Le sacamos un crédito al FAE, que es el Fondo de Estabilización, al FOMPEP, que es el fondo que garantiza pensiones territoriales, al Fondo de Riesgos Laborales. Debemos cerca de 16 billones de pesos y que no sabemos cómo se van a pagar. No son recursos de la nación, son otros recursos de otros fondos. Y cuando empezamos a mirar en qué se invirtieron,
porque el total de los recursos del FOME fueron 47 billones de pesos. ¿Se imagina? 47 billones, eso es un montón de dinero. 47 billones de pesos son 3.5 reformas tributarias. 47 billones de pesos es el presupuesto de un año del Ministerio de Educación del año 2020. 47 billones de pesos es un recurso muy importante. Y cuando empezamos a mirar la distribución de ese fondo, en qué se gastó, cerca de 17 billones en temas sanitarios. Y entonces, uy, 17 billones de pesos, importante. Pagaron lo que se le debía a las EPS, mejoraron las capacidades técnicas de los hospitales públicos, fortalecieron la capacidad de infraestructura de los hospitales públicos, y cuando uno va a ver, no. ¿Se pusieron al día las deudas con los profesionales de la salud? No. Entonces, ahí hay un gran interrogante. ¿Qué pasó con los recursos? Uno, ¿qué pasó con los recursos? Porque se hizo el esfuerzo fiscal y se colocaron en un fondo. ¿Qué pasó con las vacunas que ya se había dicho no se tienen que comprar más porque la gente ya no estaba creyendo en las vacunas, porque ya no se iban a poner las vacunas y finalmente se perdieron una serie de vacunas que se habían comprado para el COVID? ¿Qué pasó con la infraestructura de estos hospitales públicos que se suponía se iban a fortalecer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué se invirtieron estos recursos que están claramente identificados como atención sanitaria? Entonces, claro que quedan ahí unos grandes interrogantes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el manejo de los recursos en el FOME? Pues tanto así que hoy en la Comisión Cuarta no se ha aprobado el dictamen del Ministerio de Hacienda del año 2022. No se ha aprobado porque no hay claridades del uso de los recursos y tampoco hay claridad de cómo se van a pagar los recursos del FAE, del FONPEP y del Fondo de Riesgos Laborales. Es muy triste ver cómo los héroes, porque dijimos los héroes en la pandemia, y cómo valoramos los médicos, las enfermeras, todos los profesionales del área de la salud. Pero cuando tenía que aprobarse la reforma laboral, donde traía un capítulo para la formalización, se archivó. Nuevamente el Senado le falla al país. Esta experiencia ha dejado una lección profunda. Proteger a quienes nos protegen es crucial para fortalecer un sistema de salud más humano, preparado para los desafíos que el futuro pueda traer. Cada semana traemos para ustedes una historia de héroes médicos, un encuentro que nos confronta con el pasado, el presente y el futuro de quienes lo dieron todo para salvar nuestras vidas. Ministerio TIC,